Al igual que el aceite y el agua, hay algunas cosas que no se mezclan. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos el top 10 de los peores crossovers en televisión de la historia. Para esta lista, veremos casos en los que diferentes universos de la televisión se unieron solo para ofrecer resultados extraños, decepcionantes e incluso confusos. Ahora, vamos a la lista. Número 10. Un gran equipo de Power Rangers, Power Rangers Super Megaforce y franquicia Power Rangers. Lo que debería haber sido la última carta de amor para la franquicia de los Power Rangers se convirtió en la mayor decepción para los fans de todo el mundo. Celebrando el 20º aniversario de los Rangers, una legendaria reunión se preparó para tener lugar en los Power Rangers Super Megaforce. Mystic Force, Jungle Fury and Ninja Storm, and Samurai. They're all here. Un gran potencial provenía de la tan esperada batalla final con el Emperador Mabro y sus X-Wars, en la cual se vería el regreso de todos los Power Rangers del pasado. I knew it. I've dreamt about this. Sin embargo, a pesar de sus casi 2 años de desarrollo, se convirtió en una decepción de 2 minutos. Para empeorar las cosas, varios errores fueron claramente visibles, incluyendo voces que se sincronizaron con los personajes equivocados. Quizás lo hagan bien en su aniversario número 40. Well, it's time for us to leave. We'll always be with you. Thank you. Número 9. Baywatch se reúne con la WCW, Baywatch y World Championship Wrestling. Hey, Macho, race you to the pier, brother. Let's do it, brother. ¿Cómo haces que un melodrama de salvavidas de mediados de los 90 sea aún más interesante? Fácil, solo agrega algunos luchadores profesionales. Oh my God, it's Hulk Hogan. What do you know? I did get to heaven. You're right. I'm in heaven? No, you're Hulk Hogan. Aquí, las leyendas del ring, Hulk Hogan y Macho Man Randy Savage, se unieron a los Baywatch para salvar un centro juvenil local. ¿Cómo exactamente? Desafiando a los nuevos propietarios del edificio a una batalla por la supremacía, por supuesto. Why don't you put your money where your sorry excuse for a mouth is, Flair? Hey, Hogan, as usual, your words hit harder than your fist, man. A fight, one-on-one, no holds barred, winner take all. All this property, Flair. Cabe mencionar que los malvados promotores son los luchadores Nature Boy Ric Flair, Kevin Sullivan y Big Van Vader. Y aunque los combates fueron grabados en un evento de pago en la playa de la WCW, el episodio no se emitió hasta casi un año después, cuando Vader dejó la compañía y estaba trabajando con la competencia. Habla de un promocional sin éxito. Hulkamania rules! We did it for the kids, for the youth center. What you gonna do? Woo! Número 8. El absolutamente fabuloso sueño de Roseanne. Roseanne y absolutamente fabulosas. Cuando los Connors comenzaron la 9ª temporada de Roseanne ganando la lotería y poniendo fin a su existencia como obreros, fue el detonante de una serie de extraños episodios posteriores. There they are over there. $108 million lottery winners. They'll be coming from their fingers like ticker tape by the time I finish them. Una de esas salidas peculiares fue el dúo de fiesta de la popular comedia británica Absolutamente Fabulosas. Y mientras Roseanne y Jackie bebían con Patsy y Edina en una elegante velada social que fue algo divertido, las cosas terminaron de una forma extraña cuando los eventos del episodio se revelaron como un sueño. Hey, Pat! Need any help with those drinks? Yeah, thanks, old man. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿Edina y Patsy existen realmente en el mundo de Roseanne o solo en el sueño? Es simplemente otro de los misterios de la vida. I feel a little woozy. Oh, drink it off, sweetheart. Drink it off, sweetie. Número 7. Los descarados crossovers de la CBS. Cosby, Becker, Everybody Loves Raymond y El Rey de Queens. El equipo de marketing de CBS claramente sintió que la honestidad era la mejor política cuando hicieron un crossover a finales de los 90 como Lunes de Crossover Descarado. Lamentablemente no fue suficiente para darle sentido al intento de publicidad de un multishow. You're injured all of a sudden, very original. You're just jealous because you didn't think of it first. Durante la noche, las estrellas de Cosby, El Rey de Queens y Everybody Loves Raymond se lesionaron. Esto llevó a Becker, en el último episodio de la noche, a encontrar a Hilton, Doug y Ray en su sala de espera. Oh, it's not my fault. The guy stopped short.
You hit him from behind. It's definitely your fault. Hey, It's your fault. Totally your fault. Es un poco exagerado que todos estos personajes compartan el mismo médico, ya que cada uno vive en distritos completamente diferentes de Nueva York. A la CBS no pareció importarle mucho, ya que luego hicieron un especial de seguimiento llamado, lo adivinaron, Más lunes de crossover descarado, aunque después los cameos fueron eliminados de la transmisión y de las ediciones de DVD. Número 6. La integración de la marca fue un error. Jessie se encuentra con Spider-Man. Jessie y Ultimate Spider-Man. How long is this gonna take? We're losing valuable trick-or-treating time. Well, if someone, Emma, hadn't left her homework assignment to the very last day, we wouldn't have to be here. Hacer un especial de Halloween no es una excusa válida para hacer un crossover entre dos programas con poco o nada en común. Y aún así, eso es exactamente lo que pasó con el episodio de Noche de Halloween en el museo de Ultimate Spider-Man. Oh, great. This is what I have to work with? 4 kids and a girl completely out of her league. Well, I learned a long time ago, never trust a weirdo in a mask. Es aquí donde vemos al viejo Spidey con el elenco de la serie de comedia de Disney Channel, Jessie. Don't panic. Just stay calm and... Oh, you're not. And you are. When you've wrangled those kids like I have, a dinosaur is easy. Con el episodio que comienza en live action y se convierte en animado, Jessie se encuentra en problemas con el villano Morgan Le Fay y necesita la ayuda de Spider-Man para salvar el día. Claro, eso tiene sentido, excepto por supuesto por las implicaciones de canon, las consecuencias de continuidad y, sí, la lógica en general. Are we safe? If Nick Fury asks, we were never here. Número 5. El enfrentamiento entre Batman, el Avispón, Robin y Kato. Batman y el Avispón Verde. The Green Hornet! And the Caped Crusaders! En la segunda temporada, Batman y Robin se enfrentan al Avispón Verde y a Kato cuando los luchadores contra el crimen se disponen a derribar una red de sellos ilegales. En lugar de unirse, los cruzados de la capa ven a los extraños como criminales, lo cual es una gran diferencia con su encuentro amistoso durante un cameo en un episodio anterior. What are you doing here? I might ask you the same question. Pursuing the enemies of law and order wherever they happen to be. Aren't you in the wrong city? On special assignment for the Daily Sentinel. You know my aide, Cato? Después de atrapar al coronel Gom y sus secuaces, los 4 hombres proceden a enfrentarse entre ellos. It's a good thing those guys aren't in town every week. Lo que es tal vez el más ridículo de todos es el enfrentamiento entre compañeros en el que Robin, interpretado por Burt Ward, se enfrentó a Kato, interpretado por Bruce Lee. No solo es increíble, sino que además es la policía la que termina por poner fin a todo este asunto. Número 4. Bart Simpson le hace una broma a Jack Bauer. Los Simpson y 24. Los Simpson aparentemente no se conformaron con burlarse del programa de Fox 24, sino que querían que su héroe principal se uniera a las burlas. Y por supuesto, mientras que en medio de ayudar a prevenir la liberación de una bomba fétida, la conversación telefónica de Bart se cruza accidentalmente con una llamada del mismísimo Jack Bauer. Chloe, I need those schematics now. What? Who is this? I'm Jack Bauer. Who the hell are you? Me? I'm at duty. Atrapado en un tiroteo, Bauer es víctima de una broma de nuestro problemático de pelos parados favorito. Sin embargo, solo duró 30 segundos, y aunque Jack apareció de nuevo en los últimos momentos del episodio, no significó nada para la historia general. Good work, Lisa! What about me? Bart Simpson, 12 minutes ago you made an annoying prank phone call to me. All units move in. Bueno, al menos consiguieron que Kiefer Sutherland dijera su frase conocida. Damn it! Número 3. Los titanes adolescentes conocen a las chicas superpoderosas. Teen Titans Go y las chicas superpoderosas. Thank heavens, the Powerpuff Girls! Who are the odd floating color coordinated children? The Powerpuff Girls! Los fans de la popular serie Teen Titans de Cartoon Network no estaban muy contentos cuando su amado programa fue cancelado y posteriormente reemplazado por el agresivo y juvenil Teen Titans Go. Estos mismos espectadores probablemente se pusieron a pensar cuando se anunció que esta nueva versión de Titanes se cruzaría con las chicas superpoderosas, y lo hicieron cuando los dos equipos fueron reunidos por el malvado Mojojojo, quien se había establecido en Jump City. Aw, don't be scared. We'll keep an eye on you until your mommy and daddy come pick you up. We don't need babysitters. We need to stop Mojo Jojo. And I need to do the pinchies upon your widow cheeks.
Hey, we are superheroes, not babies. Como en la mayoría de los encuentros de equipos de superhéroes en donde hay roces al principio entre los grupos, se las arreglaron para resolver sus diferencias a tiempo para eliminar al malo. Oh, yes, yes! The Powerpuff Girls are no more! You are not the Powerpuff Girls. ¿Inofensivo? Sí. ¿Innecesario? Muy. Número 2. El universo extendido de Seinfeld. Seinfeld y Mad About You. Considerada por muchos como el mejor sitcom de la historia de la televisión, Seinfeld es recordada con cariño por muchos momentos, citas y personajes célebres. This pirate trend that she's come up with, Jerry, this is going to be the new look for the 90s. You're going to be the first pirate. But I don't want to be a pirate. Sin embargo, una cosa que parece olvidarse, y tal vez por una buena razón, es la conexión del programa con otra serie de comedia de la NBC. Se reveló en un episodio de Mad About You que el personaje de Paul Reiser seguía alquilando su antiguo apartamento de soltero. Y así, cuando va a resolver el contrato de arrendamiento con el inquilino, se revela que es nada más y nada menos que Cosmo Kramer. ¿Sí? Ese Kramer. Tranquilos, fans de Seinfeld, tranquilos. Hey, whatever happened to that Jerry guy who's living? He's writing the sitcom for NBC. Good luck to him. Antes de revelar nuestra selección número 1, aquí hay algunos de los peores crossovers de la historia. La prima del príncipe del rap sale con el hermano de Blossom. Blossom y el príncipe del rap. This isn't Donkey Kong out here. This is real life. You sound like my father. This was a horrible idea. Why did you agree to go through with this date with me anyway? Larry dice hola en Different Strokes. Hello Larry y Different Strokes. Hey, Larry! You big lug! How's the gold brick lieutenant? Phil, you old son of a gun. How's my favorite insubordinate sergeant? Couldn't be better. El Dr. Bombay hace una visita a domicilio en Passions. Passions y Hechizada. Calling Dr. Bombay. Calling Dr. Bombay. Emergency. Come right away. It's you! Just like in the TV show. El crítico visita Springfield. Los Simpson y el crítico. Hello, I'm Marge Simpson and this is my husband, Homer. Oh, nice to meet you, Marge. I saw your hair from the plane. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Las visiones de Silly Booth sobre Stewie Griffin, Bones y padre de familia. Why are you here at the bank, Booth? Es bastante apropiado que el crossover más desconcertante de la televisión sea el resultado de una alucinación, viendo cómo muchos espectadores probablemente pensaron que tenían una propia cuando todo esto pasó. It's impossible. And yet we converse. Oh. El agente especial del FBI, Silly Booth, imagina situaciones con Stewie Griffin, el niño genio de los integrantes de Padre de Familia. Los delirios de Booth incluyen a Stewie alejándolo de la idea de ser padre. Las visiones se explican más tarde como resultado de un tumor cerebral y el bebé de Lois y Peter nunca fue visto o mencionado de nuevo. Es casi como si quisieran que olvidáramos lo que pasó, lo cual no es una mala idea. That was impossible. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.